Algo que nos cambia la vida es empezar a desarrollar la habilidad para encontrar enseñanzas hasta en las cosas más pequeñas, hasta en esas experiencias que parecen totalmente irrelevantes. Y hoy te quiero contar una de esas historias en mi vida, uno de esos acontecimientos que podría haber sido cualquier día, cualquier cosa, haber sido olvidado y sin embargo se transformó en una de las enseñanzas más poderosas que he tenido en toda mi vida y que la ha transformado de forma muy luminosa. ¿Cómo están mis hermosas almas? Yo soy Claudia de Yo Vivo Consciente y ayudo a las personas a crear una vida que amen. Como les contaba, en este video les quiero contar una historia. Una historia que la verdad es que no tiene nada de magnífico ni muy espectacular. Sin embargo, para mí fue un momento clave en mi vida. Fue un antes y un después de esa experiencia. Y fue un día que yo tenía que juntarme con mi profesor guía de la tesis. Yo estaba en la universidad, esto fue hace muchos años atrás, antes de que conociera todas las enseñanzas que les comparto hoy. Y tenía que juntarme con él en una reunión en Providencia. En ese momento yo vivía en cierto lugar de Santiago y tenía que irme en micro. Por lo tanto, a la hora estipulada que tenía que salir para poder llegar a la hora, yo salí de mi casa con mis cosas y llegué al paradero y me di cuenta que se me había quedado mi tarjeta VIP o mi pase escolar, no sé, pero la tarjeta con la que tenía que subirme a la micro. Y no podía subirme a la micro sin tarjeta, entonces me enojé tanto, me puse muy furiosa y rabiosa porque cómo era tan estúpida y cómo me había pasado eso, y me fui pateando la perra todo el camino de vuelta a mi casa, que además era una subida. Entonces fui súper enojada, camino a mi casa de vuelta, corriendo rápido, porque además eso iba a significar que iba a llegar tarde. Llegué a mi casa, busqué la cuestión, no la encontraba por ninguna parte, además que estaba frustrada, entonces menos encontraba las cosas. Hasta que la encontré por fin, salí de mi casa de nuevo corriendo y de repente me suena el celular. Contesto el celular cuando iba a mitad de camino hacia el paradero y era mi profesoría de la tesis y yo pensé que me estaba llamando así como para decirme que ya había llegado, no sé. Entonces contesto, le digo, oye, sí, es que voy atrasada, pero voy en camino. Y me dice, no, tranquila, tranquila, ¿dónde estás? Me dice. Y yo le digo, no, es que, le dije, no, es que vengo llegando al paradero. Y me dice, pero tranquila, porque yo estoy por ahí y te iba a decir que si todavía estás en tu casa te vas a buscar. Y yo como, no lo podía creer. Y como que, sí, obvio, te espero aquí. Y me pasó a buscar. En ese momento, mientras esperaba que me pasara a buscar, me sentí como tan, no sé, me vino esta como realización de que me había enojado, me había frustrado, lo había pasado pésimo por algo que resultó ser una bendición. Que eso que yo juzgué como malo, como terrible, como lo peor que me podría pasar en ese momento, terminó siendo lo mejor que me podría haber pasado en ese momento. Y en ese momento, en ese lugar, parada, en esa calle, decidí que nunca más me iba a quejar ni me iba a enojar cuando me pasaran ese tipo de cosas. Porque me diera cuenta o no me diera cuenta, había llegado a la realización de que esas cosas siempre ocurren por un bien mayor, solo que no siempre las vemos. Y en esta ocasión fue tan cerca, fueron tan cerca los acontecimientos que fui capaz de verlo y de observarlo. Pero la verdad es que nos pasa eso todo el tiempo, todos los días nos están pasando ese tipo de cosas, solo que como están más alejadas espacialmente en tiempo, en espacio, no las relacionamos, entonces no llegamos a darnos cuenta que en realidad eso que habíamos juzgado como tremendo, como terrible, como malo, había sido una bendición oculta. Y también ocurre con las grandes cosas. También ocurre que hay momentos, periodos, experiencias de nuestras vidas que cuando ocurren las juzgamos como dramas, como lo peor, como algo muy malo. Con el pasar del tiempo terminan siendo grandes y hermosas bendiciones. Y es así como hoy, por ejemplo, yo puedo agradecer y bendecir una profunda depresión que tuve,
puedo agradecer momentos de soledad que experimenté, experiencias de abandono. Puedo bendecir la fobia social que experimenté, porque gracias a eso y al trabajo que me significó resolverlo y trascenderlo, puedo estar parada aquí frente a ustedes. Y creo que todas podemos hacer ese ejercicio, darnos cuenta que algo que juzgamos como malo, hoy cuando miramos atrás nos damos cuenta que es lo mejor que nos pudo haber ocurrido. Y cuando decidimos que es desde ahí, desde donde vamos a vivir nuestra experiencia de vida, créanme que todo se transforma. Entonces, claro, ustedes me dirán que esa es una historia muy tonta, muy ridícula, que sucedió en no más de 20 minutos, no fue un gran acontecimiento en mi vida. Fueron 20 minutos de mi vida que me cambiaron totalmente mi existencia, porque desde ese momento en adelante yo nunca más me he quejado, nunca más me he enojado, de hecho, nunca más ha vuelto a nacer en mí ese impulso iracundo, rabioso por estos acontecimientos fortuitos que ocurren en la vida, porque dentro de mí ahí está la profunda convicción de que esto, de alguna manera, lo vea o no lo vea, es una bendición. Y lo que ocurre es que, aunque puede sonar súper tonta la historia y súper irrelevante, la vida es una escuela. Toda nuestra vida es una escuela de sabiduría y solo en nuestro día a día están todas las enseñanzas que necesitamos, está todo lo que necesitamos aprender y ver e integrar para poder sanar, transformarnos y crear una vida de la que nos sintamos completamente enamoradas. Están ahí en nuestro día a día, si estamos realmente despiertas y atentas para poder observarlas, para poder aceptarlas y para poder integrarlas. Y ahí es donde tú puedes empezar a cultivar tu propia sabiduría. Eso es todo lo que tengo para ustedes por hoy y hasta el próximo video. Happy Life.